Buenas noches. Bueno, mi nombre es Guadalupe Méndez Cruz, soy residente de tercer año de radiooncología y como ya se mencionó, el tema de esta plática es el papel de la radioterapia en el tratamiento del melanoma metastásico. Bueno, lo primero a decir es que hay muchos puntos de los que se pudiera hablar en el melanoma. Sin embargo, esto tomaría más de una hora del tiempo poder hablar de todo lo que consiste la radioterapia y el melanoma, por lo cual en realidad voy a enfocar la plática a los puntos que hacen alusión al paciente que se presentó en el caso clínico. Los puntos que voy a tratar va a ser un poco de la radiobiología del melanoma, las indicaciones de radioterapia en melanoma, el papel de la radioterapia cuando se trate de un paciente que es posoperado y que tenga bordes quirúrgicos positivos, la enfermedad metastásica, que básicamente es a lo que voy a tratar de enfocar el mayor tiempo de esta plática porque ese es el tema. Y en este punto, en enfermedad metastásica, de lo que más voy a hablar es de las nuevas técnicas de tratamiento como es la radioterapia estereotáctica. Y por último, y no menos importante, la radioterapia y el efecto abscopal. En general, esto último podría mucha gente decir que es una de las principales actualidades. No es una actualidad, sin embargo, en los últimos años es algo muy novedoso y de lo que se está hablando en cuanto a radioterapia y melanoma. Y bueno, quise iniciar la plática sobre todo con esta frase. Dice a estos autores: se ha establecido repetidamente que el melanoma es un tumor radioresistente, pero raramente ha habido datos que justifiquen esta opinión. Y quise poner esto principalmente porque uno de los objetivos que me gustaría que se cumplieran de esta plática es principalmente romper un poco el paradigma que muchas personas tienen de que el melanoma es una enfermedad radioresistente y que por tanto al ser radioresistente la radioterapia juega un papel mínimo o prácticamente nulo y que nuestro único papel sería paliar síntomas como dolor o como sangrado o actividad del sistema nervioso. Esto probablemente pudiera haber sido una verdad hacia los años 60. Sin embargo, quien en la actualidad siguiera afirmando que el melanoma es radioresistente y que la radioterapia no tiene ningún papel en este tratamiento, solamente podría hablar de que no conoce la radiobiología de este tumor y que no conoce las nuevas técnicas de tratamiento como la radioterapia estereotáctica sobre todo. Y bueno, uno de los puntos principales a tratar es la palabra sobre todo radioresistente. Radioresistente en general es un término que se ha venido utilizando, pero es un término que particularmente debemos dejar detrás. Es un término que debe caer en desuso, está mal utilizado, es un término viejo y actualmente de lo que se habla es de radiosensibilidad, debido a que ningún tejido en la vida es radioresistente. Todo responde a la radioterapia, más bien es dependiente de la dosis y de cómo se ofrece ese tratamiento de radioterapia, o sea, cómo se da ese fraccionamiento. Es la respuesta o no respuesta que se vaya a obtener. Y bueno, rápidamente de la radiobiología del melanoma, voy a tratar de hacerlo entendible para personas que son radioncólogos y no radioncólogos. Sabemos que el melanoma, el motivo por el que se dice que es radioresistente es porque su alfa-beta es de 0.6. ¿Qué es el alfa-beta? Bueno, básicamente la radioterapia causa una acción sobre las células tumorales de dos maneras. Una es que causa un efecto rompiendo las dos cadenas del ADN y lo lleva inmediatamente a la muerte a esa célula. Ese es un daño letal y eso es lo que se considera como alfa. Y beta es el daño subletal, es decir, que no muere una célula inmediatamente, sino que va a morir tras varias sesiones de radioterapia, es decir, porque con cada sesión se está causando un daño y tras el acúmulo de esos daños, las células van a perder la capacidad de dividirse y por tanto eso es lo que se considera como alfa-beta. Entre más bajo sea el alfa-beta o más cercano sea al cero, se considera que un tumor es, mal dicho, radioresistente, aunque hablamos más bien es menos radiosensible. El melanoma se consideraba así hacia antes de los años 60, sin embargo, actualmente sabemos que aunque tiene 0.6, más bien lo que nos habla es que probablemente no responda de la misma manera al fraccionamiento convencional
que al hipofraccionamiento. Y eso va sobre todo porque no es lo mismo ofrecer 30 Grays en 5 fracciones, que es lo que normalmente damos en un melanoma, que dar 30 Grays en 15 fracciones, que sería un fraccionamiento convencional. Esos 30 Grays, aunque realmente las dos parecen las mismas dosis totales, bueno, es una dosis que equivale mucho más estos 30 Grays en 5 fracciones, por lo cual en realidad no es un tumor radioresistente, mal dicho radioresistentes. Tiene un amplio rango de sensibilidad y con las nuevas técnicas de tratamiento de radioterapia, como las vamos a ver más adelante, en realidad hay mucho papel del melanoma y la radioterapia, no solamente para paliar síntomas. Y bueno, otro de los puntos a tratar es este artículo. Yo sé que es un artículo que no es actual y sobre todo lo pongo por eso, para hacer énfasis que esto viene desde hace mucho tiempo. Es un artículo que compara los fraccionamientos, es el RTOG 8305, un estudio prospectivo que incluyó a 137 pacientes con melanoma metastásico, y lo que hace es comparar, sobre todo porque se tiene la idea de que a mayor dosis por fracción alcanzaremos una mejor respuesta. Sin embargo, aquí vemos que se compararon 32 Grays en 4 fracciones contra 50 Grays en 20 fracciones, y que a pesar de la diferencia de la dosis por cada fracción, prácticamente las dosis, las respuestas alcanzadas en respuesta completa y parcial son casi los mismos porcentajes, y esto se debe justamente a los que les decía, la dosis total y la manera en que se da el tratamiento es la que realmente va a determinar la respuesta que pueda alcanzar un paciente, por lo que en realidad podemos utilizar hipofraccionamientos, que hipofraccionamiento es dar una dosis grande en pequeño número de sesiones, o bien un fraccionamiento convencional, pero obviamente que si utilizamos un fraccionamiento convencional hay que considerar que esa dosis total deberá ser un poco mayor a lo que vamos a ofrecer con un hipofraccionamiento. Y bueno, para continuar, entonces, esto es muy rápido. ¿En qué situaciones en general hablamos del tratamiento de radioterapia y melanoma? Bueno, esa va a estar principalmente, el tratamiento es para la enfermedad primaria, ya sea como tratamiento adyuvante o como tratamiento radical. Yo sé que el pilar de este tratamiento es el tratamiento quirúrgico, sin embargo, es una opción cuando haya un melanoma desmoplásico con bordes quirúrgicos cercanos, con neurotropismo extenso o que sea localmente recurrente. También para tratar la enfermedad ganglionar con una categoría de 2B está recomendado, y esto va a estar de acuerdo al número de ganglios y la localización, por localización de acuerdo a la región, así como el tamaño. Y también, por supuesto, lo que atañe a la plática, que es el tratamiento de la enfermedad metastásica para paliar síntomas, pero vamos a ver que actualmente hablamos más allá de paliar síntomas. Y bueno, en cuanto a hacer un poco la alusión de lo que se presentó en el caso clínico, paciente que fue enviado a radioterapia por bordes quirúrgicos positivos, ¿cuál es la importancia o cuándo se manda al paciente a radioterapia por bordes quirúrgicos positivos? Esta ya es una tabla ampliamente conocida por todos, que está en las guías NSCN, no solo en esas, está avalada también por las guías de la ESMO, y son los márgenes quirúrgicos que ya están determinados por varias series quirúrgicas. Sin embargo, cuando un paciente no es posible llevarlo a estos márgenes debido a la localización de este melanoma, o bien el paciente no acepta otro nuevo procedimiento quirúrgico o el resultado estético va a ser desfavorable, pudiera considerarse también la radioterapia como una opción de tratamiento en bordes quirúrgicos positivos. Y bueno, ya entrando a lo que es el título de esta plática, que es la enfermedad metastásica y la radioterapia, sobre todo lo voy a centrar en estas nuevas técnicas de tratamiento como es la radioterapia estereotáctica. Bueno, ya sabemos que la radioterapia estereotáctica también recibe el nombre de radiocirugía o de hipofraccionamientos extremos o de hipofraccionamientos ablativos, aunque en realidad el término que es correcto es radioterapia estereotáctica, y significa dar una fracción que sea mayor a 6 Grays. Arbitrariamente se dice que para que sea estereotáctica
debe constar de 1 a máximo 5 fracciones. Actualmente sabemos que ya hay algunos esquemas que incluyen más de esas 5 fracciones, pero bueno, en términos generales podemos decir eso, que son fracciones muy grandes de tratamiento, incluso hay fracciones de 6, de 10, hasta de 20 grays o más. Y esto es posible gracias a los nuevos equipos que existen o con los que contamos en radioterapia. Esto ha sido posible dar estas dosis tan grandes de tratamiento sin causar un daño en el paciente. Y bueno, en este artículo lo que hace es analizar el papel de la radioterapia estereotáctica en pacientes, incluye 2 histologías, el melanoma y el carcinoma renal, y cómo impacta no solamente, como les decía, para paliar un síntoma, sino sobre el control local. Se incluyen estas 2 histologías por una razón, porque tanto el melanoma como el cáncer renal han sido las principales histologías estigmatizadas a lo largo del tiempo como histologías radioresistentes. En realidad no es así, y como vemos en esta serie de pacientes, se incluyen pacientes metastásicos. En total fueron 53 lesiones que desean de tanto cáncer renal como de melanoma. El promedio de edad en los pacientes fue de 59 años. De estas lesiones, 28 pertenecían a pacientes con melanoma y sobre todo eran lesiones pulmonares en primer lugar, seguida de lesiones hepáticas y lesiones óseas. Esto viene un poquito a colación con el caso que vimos, que el paciente tenía lesiones pulmonares. Y bueno, eran 17 pacientes que se consideraban oligometastásicos y 13 pacientes que en realidad eran metastásicos pero con enfermedad extensa. Esos son los esquemas puestos en la tabla que se dieron de radioterapia estereotáctica. Todos ellos iban desde 3 hasta 5 fracciones de tratamiento, que es lo que les decía que consiste la radioterapia estereotáctica. Y en general lo que hacían era convertir la dosis en algo que se llama dosis biológicamente equivalente, que es la última columna, y la penúltima columna es una dosis que también sacamos nosotros a través de una fórmula matemática, que es lo que equivaldría a esas 3 o 5 fracciones a una sola fracción de tratamiento, si todo lo quisiéramos dar en una sola. Eso es la penúltima columna. El objetivo del estudio era el control local. Y la mediana de seguimiento fue de 28 meses. ¿Cómo se midió este control local? Fue a través de biopsias o bien de estudios de tomografía o de PET. Se alcanzó un control local para toda la población del estudio, que fue de 88% a 18 meses. Y en cuanto al análisis univariado, se trató de observar qué características impactaban sobre el control local, y se observó que el número de fracciones, es decir, 3 versus 5, favoreciendo a los esquemas de 3 fracciones, el número de grays por fracción, a mayor número de grays también hubo un mayor control local, la dosis biológicamente equivalente, es decir, dosis biológicamente equivalentes que son de más de 100 grays, todo esto era predictor de un mayor control local. Y esto es posible, como les comenté, gracias a las nuevas técnicas y los equipos que tenemos de tratamientos sumamente sofisticados, donde en radioterapia estereotáctica se permite un rango de error de 1 milímetro. En la supervivencia global se encontró que la supervivencia fue de 24.3 meses en promedio, obviamente que mayor para los pacientes que eran oligometastásicos, y la mediana de supervivencia para el melanoma, que esto es de las cosas que hay que sacar más valiosas del estudio, que fue de 22.2 meses. Esto es muy valioso porque ya, como comentó el doctor Roberto, la supervivencia de los pacientes con melanoma es muy pobre. Y con estas técnicas de tratamiento estamos alcanzando un control local del 88%. Y ese control local está impactando no solamente en el control, sino está aumentando la supervivencia, sobre todo en el grupo de pacientes oligometastásicos, por lo cual en este grupo de pacientes en realidad no solo se trata de radioterapia para paliar, sino radioterapia para aumentar un control local que va a impactar en la supervivencia de los pacientes. En cuanto a la disminución o cómo evaluar ese control local, ¿cuándo vamos a esperar ver esa respuesta? Para no alarmarnos de no he visto ninguna respuesta, bueno, en este estudio se pedían PET y se observaba que esa disminución del submax
se alcanzó en un promedio entre 2.6 y 7 meses, en general de 3.8 meses, por lo cual es más o menos lo que esperaríamos encontrar en un paciente tratado con melanoma en cuanto a respuestas para control local. Por lo cual las nuevas técnicas como la radioterapia estereotáctica son eficaces para paliar y para aumentar el control local también. Y en pacientes, en un grupo de pacientes como son los pacientes oligometastásicos, para aumentar la supervivencia de estos pacientes. Ahora, muy rápidamente, el efecto abscopal y la radioterapia. ¿De qué se trata este efecto? Mucha gente dice es una actualidad. No es una actualidad, es algo que ya se ha estudiado e incluso se describió por primera vez en 1953. Sin embargo, cayó en desuso esas investigaciones, o más bien se olvidaron esas investigaciones. Volvieron a retomarse a partir del 2012. ¿Y en qué consiste este efecto? Bueno, este efecto se presenta cuando un paciente metastásico con melanoma, bueno, no solo con melanoma, pero bueno, en este caso estamos tratando en esta plática de melanoma, un paciente metastásico recibe tratamiento de radioterapia en un punto, en una sola metástasis. Y sin embargo, lo más curioso es que no solamente le disminuye o le desaparece esa metástasis, sino que el resto de metástasis que se encuentran fuera del campo de tratamiento de radioterapia también tienen una disminución o desaparición. Esto fue muy novedoso a partir sobre todo del año 2012 cuando se presentó un caso en el New England y a partir de ahí es que se ha empezado a ver el efecto abscopal y cómo se ha influido sobre todo la combinación de la inmunoterapia y de la radioterapia para que esto pueda ocurrir. El efecto abscopal o la palabra abscopal viene del latín que es ab, que significa fuera de, y scopus, que significa blanco, es decir, un efecto que tiene la radioterapia fuera del blanco. Y esto es muy novedoso porque, bueno, siempre decimos que la radioterapia es un tratamiento únicamente local. Sin embargo, se está viendo que con las nuevas técnicas de tratamiento, que dan dosis tan grandes, generan o desencadenan una respuesta inmune, capaz de tener una respuesta también a distancia. Lo que en los tumores en donde más se ha observado este efecto es en el melanoma, en el linfoma y en el cáncer de células renales. Entonces, si hablamos del efecto abscopal, la primera pregunta que se nos viene a la mente, ¿por qué no es tan frecuente que esto ocurra? Bueno, va a ser por el siguiente motivo. Generalmente, la radioterapia va a tener una acción sobre una célula tumoral. Va a lograr que esa célula tumoral se destruya o llegue a la muerte. Los restos o la desintegración de estas células tumorales van a ser captadas por los antígenos, por las células presentadoras de antígenos. Al ser captadas por las células presentadoras de antígenos, van a activar a los linfocitos TCD8. Estos linfocitos TCD8 tienen una actividad antitumoral, es decir, van a atacar a todas las células malignas. Cuando damos radioterapia en condiciones normales, lo que pasa es que tiene este efecto aquí, pero las células malignas desafortunadamente tienen una capacidad de defenderse y lo que hacen es bloquear el efecto de los linfocitos TCD8, por lo cual la radioterapia solo tiene acción en el campo que se está tratando. Sin embargo, con las grandes dosis de tratamiento se está viendo que es capaz de vencer o de saltar este efecto. Generalmente la manera de defenderse del tumor es a través de las células T reguladoras y estas células T reguladoras van a estar influidas por la proteína 4 de los linfocitos T citotóxicos y la proteína 1 de muerte celular. Sin embargo, con estas dosis tan grandes de tratamiento se desencadena una respuesta inmune y deja de proteger al tumor las células T reguladoras. Al dejar de protegerlo, no solamente tienen acción sobre el tejido radiado, sino que también hay acción a distancia. Y esto no es algo que se haya presentado en un caso aislado, no es algo que yo comente, es algo que a partir del 2012 se está presentando, que allá hay múltiples series de casos presentados y muchos estudios que se están realizando para poder estudiar este efecto, que del cual esto es lo que sabemos y obviamente que falta mucho más por estudiar.
¿Por qué entonces no se presenta en forma tan común? Bueno, porque generalmente requiere de la combinación de la radioterapia y de pacientes que previamente hayan recibido inmunoterapia. Son a quienes más se va a presentar. Sin embargo, no se presenta tan frecuentemente porque el tipo de radioterapia que requiere es la radioterapia estereotáctica y todavía no es una técnica de tratamiento que esté tan difundida en todos los centros para que podamos ver muchos casos que estén presentando el efecto Abscopal. Y igualmente la inmunoterapia pues ya es algo que está actualmente y que se recomienda, pero desafortunadamente por costos muchos pacientes no pueden llevar este tipo de tratamientos. Es por eso que no es tan frecuente ver el efecto, pero bueno, se han presentado múltiples casos en muchas series mundiales. Y este es el caso que principalmente desencadenó el interés por el cual volver a ver el efecto Abscopal, que fue un caso presentado en New England en 2012. Fue una paciente que era un melanoma, ese melanoma en 2004 debutó en la espalda, se le realizó una excisión y un ganglio centinela, la paciente estuvo sin ningún problema, hasta 2008 cuando desarrolla un nódulo pulmonar. De ese nódulo pulmonar se le hace una metastasectomía y la paciente queda en vigilancia. Sin embargo, después de esta metastasectomía, nuevamente en 2009 vuelve a desarrollar enfermedad sistémica, pero ahora caracterizada por una masa paravertebral, por unos ganglios mediastinales y por unas lesiones esplénicas. La lesión que se señala con la flecha en hígado en realidad no es una lesión metastásica, te lo dice el artículo que es una lesión benigna. Entonces, tras tener esta enfermedad sistémica, esa paciente recibió ipilimumab. Con el ipilimumab menciona que a las 12 semanas incluso estas lesiones aumentan de tamaño. Sin embargo, como se encontraba en las primeras 12 semanas, se le da el beneficio de que todavía esa paciente pueda recibir esta inmunoterapia y continúe el tratamiento. Pero por el aumento del tamaño de estas lesiones, sobre todo la paciente desarrolla un dolor en la espalda, por el cual es enviado a radioterapia. Cuando es enviado a radioterapia para paliar este síntoma, se le ofrece un tratamiento con radioterapia estereotáctica que consistió en 28.5 grays en 3 fracciones. Esto se dio en días alternos, que fue una semana de tratamiento. Tras el tratamiento de radioterapia, esa paciente se le hace un estudio al mes, en el cual prácticamente las lesiones están sin ninguna respuesta, pero se vuelve a evaluar 3 meses después, y que es un poco lo que les comentaba, cuándo esperar esas respuestas, que es más o menos a partir de los 3.8 meses, y cuando se vuelve a hacer el estudio se observa que prácticamente la lesión paravertebral disminuyó, pero lo más importante del caso es que no solamente esta lesión, que fue la lesión tratada, sino el resto de las lesiones, que eran las mediastinales y las esplénicas, tuvieron una respuesta. Y esta respuesta se mantuvo meses después igual del tratamiento con radioterapia. Es a partir de entonces cuando se empieza a ver que la radioterapia causó un efecto no solamente en el tejido que se trató, sino en el resto de las lesiones que tenían muy lejos del campo de tratamiento. Por lo cual, después de este caso que se presenta en New England en 2012, a la fecha hay más de 12 estudios o ensayos clínicos que se están realizando con la intención de dilucidar el efecto Abscopal y de evaluar la combinación de esos pacientes que ya recibieron ipilimumab y que son enviados a radioterapia. Uno de los principales estudios es uno de los estudios fase 2 que se está realizando en forma multiinstitucional en Estados Unidos, en varios centros, y que está evaluando la combinación de ipilimumab y radioterapia estereotáctica, sobre todo en los pacientes que se consideran oligometastásicos. El reclutamiento inició en agosto del 2012 y terminará en noviembre del 2017. Los objetivos, como vemos aquí, es la supervivencia global, la toxicidad y la supervivencia libre de enfermedad, por lo cual vemos que son pacientes metastásicos enviados a este tipo de tratamientos, no solo para paliar, sino para lograr otro tipo de efectos. Y bueno, de esta plática básicamente quiero concluir, por tanto,
que el término de radioresistencia es totalmente inadecuado, no se debe de utilizar, más bien vamos a hablar de radiosensibilidad, y que esta va a estar dada por dosis total y por la manera en que se da esta dosis, que son los fraccionamientos. Que la radioterapia es efectiva, obviamente para paliar síntomas, pero también para alcanzar un impacto sobre el control local, y en algún grupo de pacientes, como son los oligometastásicos, también tener un impacto, por tanto, sobre la supervivencia. Y con la aparición de nuevos tratamientos, como es la inmunoterapia, y nuevas técnicas de radioterapia, como es la radioterapia estereotáctica, se ven nuevos efectos, como es el efecto abscopal, que es muy novedoso porque son respuestas que se obtienen lejos del campo de tratamiento de radioterapia.